siento que he tenido un encuentro personal con Jesús. Si mi vida estaba vacía y no veía la luz, si en el mundo en que vivía todo era oscuridad y soledad, no tenía sentido mi vida, todo iba mal. Pero en mi vida triste apareció su amor. Yo agonizando estaba, pero él me salvó. Y en toda mi vida le agradeceré. Siempre habrá una alabanza solo para él. Siento que estoy protegido donde quiera que voy. Si su mano es la que guía, con él todo es mejor. Si en el mundo en que vivía todo era oscuridad y soledad, no tenía sentido mi vida, todo iba mal. Pero en mi vida triste apareció su amor. Yo agonizando estaba, pero él me salvó. Y en toda mi vida le agradeceré. Siempre habrá una alabanza, siempre habrá una alabanza, siempre habrá una alabanza solo para él. ¿Cómo están, gente? Que tengan todos una maravillosa jornada en el horario que sea que miren este video. Me gusta aclarar siempre que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni nada que se le parezca. Solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo entender que hoy está más cerca que nunca, que ese reino de que tanto se habla, esa segunda venida del Señor, la cual debemos esperar, cuidar y defender con nuestra vida, porque hay un infierno que es real, hay un infierno de que debemos escapar, y el único camino, la única verdad y la única vida es el Mesías, el Cristo, el Señor, el Maestro, aquel que vino a salvarnos y a dar su vida por nosotros. Como les digo siempre, vale aclarar que no soy pastor ni coach, pero sí la voz de uno que clama en el desierto. A veces parece que anduviésemos por la vida, que esta vida fuera un desierto, que no encontráramos esa gota de agua que sacie nuestra sed. Y hoy quiero hablarles con respecto a un pensamiento bíblico de qué pasa, qué hacemos, de qué nos disfrazamos cuando no tenemos motivos por los que alabar, cuando no tenemos motivos por los que estar gozosos, cuando parece que lo que nos pasa nos sobrepasa justamente y esa carga que dice que nosotros podemos llevar y que no va a ser puesta a nosotros una carga mayor a la que podamos llevar, parece que está al límite, a punto de sobrepasarnos. Cuenta la palabra que Pablo y Silas habían sido encarcelados, azotados, puestos en el calabozo de más adentro, con cepos en sus pies y en sus manos. O sea, presten atención a lo que dice la palabra. Habían sido azotados, puestos presos. Si vos me decís habían sido azotados, puestos presos por estar haciendo las cosas mal,
No, no estaban haciendo las cosas mal, justamente fueron encarcelados y fueron puestos presos por estar predicando la palabra del Señor. O sea, ¿qué era lo malo que estaban haciendo? ¿Cuál era la maldad que había en ellos o cuál era el pecado que estaban pagando? Que terminaron encarcelados, con cepos en sus manos y en sus pies y golpeados en el calabozo de más adentro. Cuentan los que saben de la palabra y los que han estudiado que en ese calabozo pasaba la cloaca de la ciudad. O sea que imagínense en la condición en la que estaban. Sin embargo, ellos dicen que cantaban himnos. Estando en esa condición cantaban himnos. Y yo me imagino, claro, el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Que es un reino real. Mi mamá decía que las hay. Y es un reino real, un reino que existe, un reino que dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. A eso nos enfrentamos, no nos enfrentamos a personas, ni siquiera a circunstancias. Nos enfrentamos a las mismas huestes espirituales de maldad del infierno. Claro, yo me imagino esta secuencia, esta historia. Pablo y Silas predicando la palabra y encarcelados, azotados. Podrían haber dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué permitís que si yo te estoy buscando? ¿Por qué permitís que si estoy predicando tu palabra, estoy tratando de hacer las cosas bien, a mí me pasa esto? Ellos tenían todo el derecho de decirlo. Tenían todo el derecho de quejarse, de ponerse a orar, de pedir que a los que los azotaron les cayera un rayo o se abriera la tierra y los tragara. Sin embargo, dice que cantaban himnos. De tal manera que en un momento cuentan las escrituras que la cárcel tembló y se abrieron todas las puertas de los calabozos. Tanto así que dice que cuando el carcelero vio lo que estaba pasando, tomó su espada para matarse, porque sabía que todos los presos se iban a escapar y que el castigo iba a venir sobre él. Sin embargo, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Y de ahí la famosa frase, él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, pasó el carcelero de meterlos en el calabozo, pasó de ponerle grillos en sus manos y en sus pies, pasó de golpearlos a decirles señores, lo trató de señores. Y ahí de ahí la famosa frase que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Más allá de la promesa que encierra ese versículo para aquel que busca de Dios y sus familias, más allá de cualquier enseñanza, me gustaría detenerme en esto, en que ellos cantaban en medio del dolor. Imagínense el infierno tirando con toda su artillería. Dice que el infierno nos tira con dardos de fuego del maligno y que nosotros tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero ya en circunstancias límites, cuando parece que no damos más, cuando parece que todo se termina, cuando parece que no podemos más. Yo me imagino, tengamos en cuenta que el infierno es enemigo de los hijos de Dios. Claro, deben reventar. El infierno se debe enojar de tal manera y debe morderse la boca, la lengua de tal manera, diciendo, ¿cómo puede ser que le tiro con todo lo que tengo a esta persona, a este hijo de Dios, a esta hija de Dios? Le tiro con todo lo que tengo y el tipo, lejos de renegar de Dios, lejos de quejarse, está alabando a Dios. O sea, ¿con qué le doy? Y ahí es cuando ocurre el milagro. Ahí es cuando las puertas de la cárcel se abren. Ahí es cuando los grillos son rotos. En otra parte cuenta la escritura que Nehemías
dice que Nehemías y todo el pueblo que estaban reconstruyendo el muro estaban bajo aflicción. Sin embargo, invitó al pueblo a hacer banquete. Y dijo, cada uno traiga y comparta con su hermano lo que tenga. Y si hay alguno que no tiene, que venga y que se siente en la mesa igual y que coma. ¿Por qué? Porque Nehemías entendía que si estamos gozosos en medio de la dificultad, cosas grandes pueden pasar. Cosas grandes. A ver, ¿es fácil estar gozoso en medio de la dificultad? No, no es fácil, porque esto es para valientes. Jesús decía, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero les vuelvo a pedir que se pongan en esta situación, les vuelvo a pedir que se pongan en este contexto. El diablo atacando, las huestes espirituales de maldad atacando con lo mejor que tienen. Y vos, ustedes, hijos, hijas de Dios, siguiendo alabando al Señor, siguiendo confiando, promesa contra promesa, fe contra fe, de que algo va a pasar, de que aunque parece que todo está perdido, podemos confiar en aquel que todo lo puede y entender que nada está perdido cuando confiamos en aquel que todo lo puede. Entender que no sé cuál es tu situación, tenés tus hijos en las drogas, tu hijo está en la cárcel, tu hija, no sé, tiene problemas con su pareja, tenés problemas de salud, económicamente estás quebrado. No sé de qué problema hablarte. Vos solamente sabés que estás mirando del otro lado cuál es tu problema. Y como siempre digo, el problema de cada uno para cada uno es importante. Por más que los demás tengan problemas muy grandes, hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Mi problema para mí es mi problema y me preocupa. Ahora, ¿qué pasa si en medio de mi problema alabo al que todo lo puede? ¿Qué pasa si en medio de mi problema puedo perseverar un poquito más? Como esa película, Una milla más. O como la película de Rocky Balboa, salí pelear un round más. ¿Qué pasa? Quizás Dios pueda hacer el milagro. Quizás como le pasó a Pablo y Silas, las puertas de la cárcel se abran. Quizás como le pasó a Nehemías y los suyos, terminen reconstruyendo el muro. Cuenta la palabra que con una mano tenían la cuchara y con la otra tenían la espada, porque a veces la cosa se pone heavy. Tenemos que estar levantando ladrillo por ladrillo de nuestra vida, pero a la vez tenemos que estar armados con la espada del Espíritu, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el calzado de paz del Evangelio. Esto no es fácil. Hablar de Job sería hablar mucho, porque ¿quién podría pasar lo que pasó Job y salir airoso? Cualquiera de nosotros que se le murieran 10 hijos el mismo día, que quedara pobre el mismo día y encima enfermo, y encima su mujer le dijera que maldiciera a su Dios y se muriera. Sin embargo, dice que Job se postró y adoró. Sé que ninguno de nosotros soportaríamos lo que pasó Job. Ninguno. Pero Dios sabe hasta dónde puede ser tu carga. Dios sabe cuánto es lo que puedes soportar. Y Dios sabe que inclusive en medio de la adversidad puedes seguir alabando. Y demostrarle al infierno de qué estamos hechos. Que Dios te bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre vos y tenga de vos misericordia. Y nunca te olvides, cualquiera sea la situación, pueden ser muchas las situaciones. Pero por favor nunca te olvides, te lo pido de corazón, no te olvides nunca que Dios te ama. Bendiciones para vos.